Dios me lo bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a ver una clase resumen del libro de Romanos. Esta clase es un resumen, valga la redundancia, y recordemos que estas clases se vieron a lo largo de casi 2 meses. Entonces, lo que van a ver ahorita técnicamente es en 10 o 15 minutos ese resumen. Así que, por favor, tengamos el cuidado de creer de que se va a ver todo, ¿no? Más bien para eso están las clases, simplemente lo hago por nivelación, por si el día de mañana se integran más estudiantes y podamos ir con el mismo nivel de conocimiento, o por lo menos más nivelado. Muy bien. La primera clase fue la clase 20, la ley y los justos, que estábamos viendo en el libro de Romano, primeramente escrito, son escritos por Pablo, es una carta que se la mandó a los romanos, eso lo sabemos. Entonces el capítulo 1 lo vimos en la clase 19, pero muy bien. La ley y lo justo, esa es la clase número 20, que aquí nos habla obviamente sobre los judíos y la ley, y que simplemente no hay justo más, en su misericordia Dios mandó al Hijo a morir por nosotros, y que por medio de él somos justificados. Entonces, por favor, leer el capítulo 2 porque primeramente también nos habla Pablo que decía, no conocían a la luz y querían ser guías de los ciegos. Entonces, poquito cuidado, voy a ir un poco rápido, perdón. Muy bien. Entonces, es como una crítica hacia ello, porque como acuérdense que Pablo predicaba a los gentiles, ya lo vimos en clases anteriores, pero no dejaba de ser también parte de ellos, del pueblo de Israel, aunque se juntaba más obviamente con los gentiles, ya como dicen los judíos, es otro tema. Pablo sigue hablando sobre el tema de los judíos, hagamos males para que vengan bien eso, y dice, obviamente no, dice Pablo. Entonces, porque también es una crítica que les hacía a ellos en su tiempo, habló de, imagínense, 2000 años antes que nosotros. No hay justo. Aquí nos menciona que no hay justos, judíos y gentiles están bajo pecado, obviamente, desde también más adelante toca lo de Adán y Eva, que el pecado reinó desde ahí, pero obviamente Dios mandó a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí, y que tú puedas entrar en la salvación, seas tú dentro, seas tú del pueblo de Israel o seas fuera del pueblo de Israel, pero lo que pasa más adelante también nos menciona Pablo que somos injertados en la salvación, ojito, cuidado. No es justo ni aun uno. Podemos, ojo, intentar serlo, sí. Entonces, por favor, leamos el capítulo 3. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, Pablo también pone ¿cómo decirlo de manera correcta? Pone también este ejemplo de que también se puede conocer el pecado a través de la ley. Pero tampoco Pablo dice que Jesucristo vino a quitar la ley, no, al contrario, a cumplirla. Muy bien, capítulo 3, versículo 21. La justicia es por medio de la fe. Recordemos eso, la justicia es por medio de la fe. Entonces, la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Aquí Pablo nos dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Por lo tanto, que no hay para decir Dios es injusto. Nos pone cargas que no podemos llevar y seremos castigados. Al final Dios sabe nuestras cargas y el Hijo las pagó todas. Y todos somos siervos de Cristo, somos de Él, porque a precio de sangre preciosa fuimos comprados. Ojo, no se me confunda, no significa que pecaremos a la ligera, al contrario, tenemos que guardarnos y también Pablo nos sigue hablando de ello en la carta de Romanos. Muy bien, Romanos capítulo 3 versículo 25. También se nos muestra como un Dios de paciencia, porque Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Quito cuidado. Entonces, aquí obviamente leemos un poco de proverbios y la oración de cierre. Ustedes ya saben cómo son las clases. Muy bien. Entonces, esto es el resumen. Esta clase es una hora, técnicamente, una hora o más. No sé por qué a veces me hacen preguntas, etcétera. Entonces nos alargamos. Entonces yo estoy tratando de resumir para que tengamos ese conocimiento. Muy bien. Seguimos con la clase 21 del libro de Romanos. La fe y la justificación. Ya hablamos de la ley. En Romanos se vio primeramente que Pablo toca el tema de la ley, de la justificación, obviamente. eh, de la justicia por medio de la fe. Entonces aquí vamos a ver también otra vez la fe y la justificación. Todavía nos sigue hablando sobre ello. Romanos capítulo 4 nos habla del ejemplo de Abraham
Es el padre de la fe, allá en el libro de Génesis. ¿Por qué es el padre de la fe? Porque le creyó a Dios de que Dios le dijo primeramente que iba a salir de ahí, lo hizo Abraham. También le dijo que iba a nacer una gran descendencia, que iba a ser padre de naciones. Abraham lo creyó. Todavía Dios prueba a Abraham que Abraham se le pidió de que sacrifique a Isaac, su primogénito, porque él tenía 100 años. Entonces, él lo hizo y en el momento de que ya iba a sacrificar a Isaac, Dios vio que sí lo iba a hacer Abraham. Entonces, obviamente, Dios recompensó a Abraham. ¿Por qué? Por obedecerle, por creerle. Ojo, cuidado, Abraham, según Pablo, y es así, alcanzó la justicia por medio de la fe, tema visto anteriormente. Pero también en el libro de Génesis también dice que se le fue contado por justicia. Muy bien. Romanos capítulo 5. Capítulo 5. La justificación por la fe y tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo? Tenemos paz con Dios por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Puntos a destacar. La tribulación produce paciencia. Ahí lo toca el capítulo 5 de estos temas. La prueba, esperanza. La esperanza no avergüenza. Se nos mencionó más sobre el sacrificio de Cristo. Entonces Pablo nos mencionó también más del sacrificio de Cristo. Entonces, vayamos anotando estos puntos para los nuevos, vayamos recordando, pero sí, anotando, por favor, si sienten que voy muy rápido, por favor, pónganle stop. Muy bien. Romanos capítulo 5. Adán y Cristo. El reinado de la muerte hasta Moisés. Adán es la figura del que ha de venir Cristo, pero Cristo no fue como Adán, que desobedeció. Al contrario, él cumplió lo que debía hacer. Ok. Primeramente se habla de que la representación de Cristo o una manera como lo dicen, de esa comunión del hombre y Dios se vio en Adán, pero obviamente él pecó, comió del fruto, desobedeció, entonces ahí entró el pecado. El reinado de la muerte llegó de Adán hasta Cristo, porque digo, de Adán hasta Moisés, porque Moisés se les entregó la ley y también él aplica la ley, crea nuevos, digamos, mandamientos en el sentido, no en el sentido de que mandamiento número 13 14 no, ya ahí son temas que tienen que ver con la ley de ellos, porque era un pueblo que se estaba levantando y se necesitaban leyes, así como nosotros tenemos actualmente las leyes judiciales, que las leyes de derecho mercantil, leyes mercantiles, etcétera. Entonces Moisés también creó lo suyo. Asimismo, también votos. Un ejemplo, el voto del nazareato. Un ejemplo, Jesús lo tenía porque él era nazareno. Ellos no se podían cortar el pelo, no podían tomar vino, no podían acercarse a los muertos, etcétera. Entonces, ese tema ya lo vimos anteriormente. Muy bien. Entonces, aquí obviamente yo les dije una tarea. Esta fue la tarea de su tiempo. Muy bien, vamos a pasar con la presentación. Leímos el Proverbio capítulo 13, perfecto. Entonces, voy rápido, sí, esto solo es para nivelación. Muy bien, seguimos. Clase número 22. No pecar y el andar en el espíritu. Aquí seguimos aprendiendo más sobre la carta de Romanos, que en el capítulo 6 Pablo nos exhorta a no pecar, no solo por tener la gracia, pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo decía, en ninguna manera. El peca, el que peca, esclavo del pecado es. Simple y sencillo. Muy bien. Romanos capítulo 7. Somos de Cristo por medio del sacrificio que Él hizo, bajo el régimen del Espíritu, no el de la letra. Entonces, eso nos habla el capítulo 7. También, tema a destacar es, la ley no es pecado, pero se puede conocer el pecado a través de esta. Duras palabras en el versículo 18 hasta el 25. Por favor, lean. Si están viendo este video, por favor, tener la Biblia a la mano. Romanos capítulo 8. El tema es, no hay condenación para los que están en Cristo. También nos habla de, no andemos conforme a la carne, sino en el Espíritu. Los que andan en la carne piensan en cosas de la carne. Porque es cierto, los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne, en la sexualidad, obviamente, eh, en el trabajo, en las preocupaciones del día a día. Entonces, en el estudio, los placeres también que no tengan que ver con la sexualidad, etcétera. También asimismo, ocuparse de la carne es muerte y no pueden agradar a Dios. Quito cuidado. Entonces, Romanos capítulo 9 nos habla también una de las tristezas de Pablo, porque la tristeza de Pablo de que él quiere que
que todo el pueblo se salve. Hablo ya de Israel. Aquí vuelve el tema no con los gentiles, sino con Israel, porque lastimosamente ellos desecharon a Cristo, no quisieron nada con Cristo, solo muy pocos. Aunque el Pablo recuerda que también él es judío, que él también pertenece al pueblo de Israel. Pero él se siente triste, más bien él quisiera ser anatema y que, pero que todos conocieran de Dios, que todos conocieran del Cristo, porque Dios sí conocían y se hablaba de Moisés también, pero de Cristo es ahí donde entra la salvación. Y obviamente se nos menciona otra vez de la promesa de Isaac. Romanos capítulo 10. Pablo anhela la salvación de Israel. Ignoraron la justicia de Dios, Israel, ojito, y establecieron ley de hombre. Versículo clave. Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos o le levantó de los muertos, serás salvo. Y del 19 al 21, Dios se manifestó al final a los gentiles, porque también iba a poner Dios este pueblo para provocarle a hacer lo que el pueblo de Israel, porque ellos sí lo aceptaron. Los gentiles vendrían a ser todos aquellos que creían en dioses o no eran parte del pueblo de Israel. Entonces, he ahí el detalle. Y ya también vimos los pies de Pablo, de cómo se extendió también el cristianismo perdón, el libro de Hechos de los Apóstoles. Romanos capítulo 11 nos habla, Dios no ha desechado a Israel, no ha desechado a Israel. La descendencia de Pablo, él provenía de la tribu de Benjamín. También por la transgresión del pueblo de Israel vino la salvación a los gentiles, hace más de 2000 años, obviamente. Pero sí, Dios no ha desechado a Israel, al contrario, más bien hay unos misterios ahí. Muy bien. Entonces, obviamente, seguimos leyendo aquí el Proverbio capítulo 3. Muy bien. Entonces, ya para ir finalizando, el final de la carta de Romanos. Esto lo vimos casi en 2 meses, por cierto. Vuelvo y repito, para que no se me pierda. Muy bien, seguimos. Clase 23, el final de la carta de Romanos. Romanos capítulo 11, el misterio. Pablo nos habla del misterio. El- Cuando los gentiles entran en la salvación, Israel será salvo y vendrá de Sión el libertador. Ahí si quieren investigar más sobre el tema, Isaías 59:20, Jeremías 31, 33, 34. Alcanzarán misericordia, versículo 29. Ahí lo pueden buscar. Muy bien. Si lo estás buscando, ponle pausa al video. Cuando lo termines de averiguar, de informarte, entonces vuelves a activar el video. Muy bien. Romanos capítulo 12. Pablo ruega por la misericordia de Dios, el sacrificio de nuestro cuerpo y renovados al Señor. Aquí Pablo nos menciona que cada quien es diferente, todos tienen un don diferente porque todos somos de Cristo, muchos miembros del cuerpo de Cristo. Importante explicarlo a los de esto. Bueno, aquí ya vemos lo de los dones. Los dones del Espíritu Santo son obviamente hablar lenguas, interpretación de sueños, temas como se me ha ido, visiones, profecía. Más información, por favor, leer el libro del el profeta Joel, cuando Dios le habló a Joel, el capítulo 2, más bien el tema es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces, cuando Jesús ascendió a los cielos, le había dicho anteriormente a los discípulos que él iba a mandar el Consolador, que iba a hablar con el Padre, y el Padre mandó al Consolador, que sería el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo descendió allá en Hechos, capítulo 2 del versículo 1 al 4, menciona que de un gran viento descendió sobre el pueblo, descendió donde estaban los discípulos y ellos empezaron a hablar lenguas. Y todavía Pedro, cuando escuchó que estaban murmurando la gente que estaba conocida y empezó a hablarles de que estaban borrachos, que no sé qué, porque es algo que pasa con el Espíritu Santo. Él menciona que primeramente no están así, más bien él cita el profeta Joel, allá en Hechos capítulo 2, si no me equivoco, nos menciona más adelante, ahí tiene un subtema que es el primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, ojito, no Pablo, Pedro empieza a hablar sobre esto. Entonces aquí se retoman en Romanos los dones, porque hay muchos dones. Entonces también está el del amor, está el de la sabiduría, etcétera, en Romanos capítulo 2. Si ver más sobre el tema, se van a preguntar, ok, ¿quién es? Y entonces Dios sigue hablando con su pueblo. Sí, Dios habla con su pueblo a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo tienen los evangélicos, los que de verdad quieren a Dios. No todos, porque muchos dicen ser y no lo son. Entonces, y el detalle, y no todos tienen todos los dones, al contrario, es necesario que uno tenga un don y el otro don, porque todos somos cuerpos
de Cristo y cada uno es una parte, uno es una mano, un ejemplo, el otro es un dedo, un ojo, etcétera. Así como es el cuerpo, que tiene muchos componentes y todos son necesarios, así también son los dones. Y eso lo explicaba Pablo en el capítulo 12. Muy bien, también, y aquí está dones, servicio, enseñanza, exhortación, repartición, misericordia con alegría. Y también nos dice aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y aquí está el capítulo 2. Romanos capítulo 13. En este capítulo Pablo nos menciona del someternos a la autoridad y que los magistrados no están para infundir temor, sino contra el que hace el mal. Como dicen, hay que someternos a las leyes de nuestros países, obviamente, respetándolas. Si dice, un ejemplo, si entra a una biblioteca, o a un lugar público, dice que no hay que botar basura, por favor, sometámonos. Si una autoridad te pide documentos, entrégalos, porque están para hacer como dicen, infundir temor hacia aquellos que han hecho el mal. Un ejemplo. Entonces, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz el bien. Paguemos tributos, obviamente, no debemos a nadie, no debamos a nadie. Aquí también nos aconseja Pablo que no hay que deber a nadie. El que ama al prójimo ha cumplido con la ley. Vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Muy bien. Entonces también tenemos Romanos capítulo 14, los débiles en la fe. El que come no desprecia al que no come. ¿Tú quién eres que juzgues al criado ajeno? Para su señor propio está en pie o también cae. Entonces, ¿por qué el mundo nos va a juzgar a nosotros? Porque el mundo nos va a juzgar si nosotros somos criado del Señor. En cambio, los del mundo son criados del otro, de Satanás. ¿Por qué? Según se nos menciona en la Biblia, el príncipe de este mundo es Satanás. Punto. Hasta que Jesucristo venga por su iglesia y sea cimentada la nueva Jerusalén y sea Satanás lanzado al lago de fuego, por el momento Satanás va a seguir siendo el príncipe de este mundo. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Morimos y vivimos no para nosotros, para el Señor. Del 1 al 13. Muy bien, ya vamos terminando. Romanos capítulo 15. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas. El evangelio de los gentiles. Aquí también nos menciona el evangelio de los gentiles. También se menciona hay que recibir a nuestros hermanos, por lo tanto que Cristo nos recibió. Ojito, no hacer excepción de personas. Aquí Pablo nos habla más sobre la circuncisión y el pueblo. Luego Pablo se propone a ir a Roma. Menciona el motivo por qué no ha ido a Roma y menciona España. Ok, se menciona que Pablo fue a España, pero en la Biblia no se menciona que fue a España, al contrario, que más bien quería ir a España. Pero él al final apeló al César porque querían condenar a Pablo, los propios judíos. Muy bien, el Evangelio a los gentiles, aquí se menciona más sobre el Evangelio a los gentiles, por favor leer el capítulo 15. Hay que recibir a nuestros hermanos, por lo tanto, en que Cristo nos recibió. Aquí de la circuncisión y etcétera. Muy bien. España a Roma. Ese era su deseo, el de Pablo, pero como ya vimos anteriormente, en los viajes de Pablo no fue a España, sino a Roma, apelando al César. Ya mencioné por qué. Muy bien. Romanos capítulo 16, saludos personales. Aquí Pablo empieza a mandar los saludos personales, pero mucho cuidado, porque hay muchas iglesias que no son de Dios y otras que se dicen ser del Señor, no le dan la prioridad, el servicio o no le dan la oportunidad que la mujer tenga cargos grandes, cuando en realidad Pablo se menciona desde la iglesia primitiva que había mujeres ayudando a la causa, había mujeres entregadas al Señor, porque Pablo las menciona. Un ejemplo, una mujer como diaconisa, sí, una mujer como diaconisa en Crea, que es la hermana Febe. Pablo pide que la reciban en el Señor. Pablo pide que la reciban en el Señor. También saluda a Priscila, la mujer de Aquila, colaboradora del Señor, que fue en el segundo viaje que la conoció a ellos dos. También manda saludos a María, saludos a Trifosa, a Pérsida, a Julia, la hermana de Nereo. Entonces se menciona también cosas importantes, algunas de ellas. Entonces, por favor, leer esa parte. Romanos capítulo 16, saludos personales. El gran final del libro y carta de los romanos. Pablo dice que a los santos de la iglesia, porque así él los trataba, que se alejen de los que causan divisiones. Ojito, cuidado. Dice también que quieren que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Así que tomamos control de eso y hay que tomarlos, que hay que ser sabios para el bien y hay que ser ingenuos para el mal. Y que Dios aplastará a Satanás. Esto lo dice literalmente. Espero que de forma literal, esto va de imparte. Esto es del hermano Randall y maestro. Muy bien. Entonces, seguimos. Pablo menciona a otros hermanos que mandan saludo a los santos que están en Roma. Timoteo,
Ok, Pablo menciona a otros hermanos que mandan saludos a los santos que están en Roma. Aquí Pablo también se juntaba bastante con Timoteo, luego de los viajes, también se menciona el hermano Lucio, el hermano Jasón, a Sosipater, Gayo, Erasto, que es un tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y otro escritor de la epístola, que en pocas palabras, esta epístola, esta carta, no solo la escribió Pablo, sino también el hermano Tercio. Entonces también se nos menciona la doxología, dar solo lectura. Entonces, hasta aquí quedaría esta clase. Entonces, no se olviden de ver el Proverbio capítulo 3. Entonces, eso llegaría hasta este momento la clase. Estas clases son impartidas por el Ministerio Yo Soy el que Soy. De forma resumida, obviamente, he hecho esta clase. Solo denme un momentito. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Me van a decir ustedes. Muy bien. Pasa de que Eh, ah, que las clases son impartidas por el Ministerio Yo Soy el que soy, ya lo mencioné, y que esto que acabo de mostrar fue lo que se vio dentro de casi 2 meses y lo he resumido bastante, porque en la clase nosotros leemos la Biblia, hablamos de versículo por versículo, dando a entender el contexto histórico, dando a entender qué es lo que dice Pablo, qué dice el Señor también para con la iglesia, y más sobre el Espíritu Santo, si hay conexiones con otros libros, entonces en eso lleva tiempo. Entonces, aquí es forma de resumida para que se den cuenta qué es lo que tiene el libro de Romano y por favor sacar sus propias conclusiones y hagan si es posible un resumen, porque esto les va a beneficiar a ustedes para cuando ya estemos más adelante o ya ustedes ya estén nivelados, entiendan cuando yo menciono alguna referencia a estas cartas o libros. Entonces, Dios me lo bendiga, hermanos y hermanas.